Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta transmisión que les habíamos prometido para el día de hoy. Hoy vamos a hablar con un bumangués que hace 12 años se encuentra en Buenos Aires y desde hace 7 años es técnico del fútbol argentino. Hace parte de los juveniles y justamente es nuestro invitado. ¿Por qué lo hacemos? Porque consideramos que este es uno de los elementos que seguramente con el tiempo podrá ser técnico del equipo Atlético Bucaramanga. ¿Por qué no? Si es de la capital santanderiana y más concretamente del barrio La Joya. Estamos hablando de Luis Felipe Pita Rueda, que como dije es entrenador del fútbol argentino, está con las juveniles en este momento. Es la 1 de la tarde, 7 minutos en Colombia, las 3 de la tarde, 7 minutos en Buenos Aires. Así es que le damos la bienvenida. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Luis Felipe Pita. Llevo viviendo acá hace 12 años, acá en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Vine por curiosidad, primeramente. Para esa época se había organizado aquí una Copa América. Tenía un amigo acá y, bueno, vine. Comencé a involucrarme en la cultura, conocer a la gente. La ciudad de por sí es una ciudad muy bonita, cultural, una ciudad tan amplia, tan grande, que bueno, la verdad terminé amañándome y bueno, conocí a la actual pareja mía, la conocí también y bueno, también fue gran motivo para el cual quedarme aquí en la ciudad. Eh, entonces comencé a incursionar en el fútbol, bueno, siempre de toda la vida futbolero. Eh, Desde Colombia, bueno, por ahí por falta de condiciones o tener un poco más, digamos, esa disciplina del entrenamiento, eh, por X o Y razón, bueno, no se pudo llegar y siempre uno queda como con esa espina, como con esa cosa pendiente del fútbol. Entonces comencé a ver la oportunidad de acá de prepararme para, para así seguir involucrado con el fútbol. Entonces, duré para entrar en el instituto que estudié, duré 4 años haciendo el proceso para poder entrar y bueno, cuando por fin esto pude ingresar, eh, bueno, empecé a prepararme, a conocer el fútbol más desde adentro, desde la parte científica, cartesiana, holística, pensamientos del sistema, etcétera, etcétera. Y bueno, el saber de por qué nosotros, de por qué Argentina es un país tan futbolero, de por qué Argentina tiene tanto potencial en los jugadores, por qué se habla tanto de por qué en cada liga hay un jugador argentino. Bueno, entonces uno ya sabe el por qué, porque está ahorita involucrado y sabe el por qué. Ah, mira, Eh, pues, Así que, bueno, hace 4 años también vengo trabajando con el Club Atlético Excursionistas. Así que he conocido cómo es la preparación de estas personas, de, de cómo jugar un torneo profesional, aunque sea de juveniles. Entonces, me he adentrado bastante en el fútbol y el día a día es algo que es muy importante en el fútbol. Así que, bueno, esa es más o menos la historia de cómo llegué acá a Argentina y de cómo me estoy involucrando en el fútbol. ¿desde cuánto es técnico del fútbol argentino? Hace 7 años está usted al frente del fútbol, pero técnico antes. No, o sea, para ejercer acá hay que ser titulado. Sí. Entonces, yo duré 3 años estudiando y hace 4 que estoy trabajando con el club. Ah, ya, ya. Es técnico AFA. Sí, entonces lo que le decía era que el torneo ATFA es Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino. Uh -huh. Para usted poder estar en un club de AFA tiene que tener esa certificación. Uh -huh.
Bueno, ¿cómo llega a ese equipo, Felipe? Bueno, básicamente donde yo estudiaba, en el instituto, conocí a un compañero que es amigo mío. Eh, él en ese entonces estaba jugando en la cuarta categoría del club y bueno, el boca a boca le comencé, pues, quiero ir a ver un entrenamiento suyo, de cómo es el día a día, de cómo se entrena acá. Y me dijo que sí, que no había ningún problema. Habló con el coordinador me dijo que sí, no había problema. Me comencé a involucrar de a poco, comencé a ver los entrenamientos. eh, entonces, cuando me gradué, me ofrecieron, me dijeron, mira, ¿quiere empezar a hacer el proceso acá, como una especie de pasantía, que te va a ayudar bastante y a, digamos, la parte teórica ya la parte práctica? Y así como me fui involucrando y hoy por hoy ya tengo 3 grupos que manejo, digamos, ahí en el club. Y bueno, la verdad, el día a día voy aprendiendo cada vez más, preparándome académicamente también, porque no solamente me quedo con esa sensación de que soy el técnico, no, es seguir avanzando porque el conocimiento es infinito y cada día uno sigue aprendiendo. Más en esta cosa del fútbol, que el fútbol tiene 1000 recetas, pero hay que llevar a una para Sí, implementar en su juego. sí. Y le preguntaba, el contacto de Felipe en Argentina fue porque Paulo Reinaldo Vázquez Pinilla está de vacaciones en Colombia. Y entonces, como viene de Australia después de estar 3 años, pues tiene algunos chivitos, como diría Ruchi Rojas aquí en Bucaramanga, y dijo, no, yo voy a ir a la Argentina porque él es amante del rock, quería estar por allá y, pues, se conocen con Shirley, usted hace varios años, y entonces hicieron el contacto. Y entonces me llamó la atención porque no es fácil, digo yo, darse codo para salir en una situación que es tan difícil como es el fútbol argentino. Difícil por la gran cantidad de técnicos que me imagino que hay y entonces es difícil, ¿no? Digo yo lo digo por eso. Entonces ahí fue donde dije, no, pues hagámosle la entrevista a Felipe porque me llama la atención que es un bumangués que está haciendo patria y porque intrínsecamente usted quiere ser técnico profesional y seguramente está mirando el equipo Atlético Bucaramanga. Pasemos a ese tema. ¿Cómo lo ve? Sí, a ver, el fútbol, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Sí, Eh, yo me estoy preparando, soy fiel creyente de que las oportunidades no es que se den, sino uno construye las oportunidades. Y yo estoy en mi proceso, en mi construcción, para cuando esté la oportunidad, desenvolverme de la mejor forma. Uno en el fútbol quiere aportar esa idea, como te decía, hay mil recetas y como lo dices también, acá un país tan futbolero como es Argentina, hay cientos y cientos de entrenadores y bueno, lo que va prevaleciendo es la idea y la credibilidad, porque eso es muy importante, de cómo le transmite la idea al jugador, ¿sí? Esa parte socioafectiva, esa parte táctica, técnica, cognitiva al jugador. Entonces, sueño uno, claro, de yo pasar de, ahorita como estoy en periodo de juveniles, bueno, me gustaría también llegar a la primera, como cualquier participante de fútbol. sí. Le decía del Bucaramanga. ¿Qué ve usted en este momento en el equipo? Lo que logramos hablar la semana anterior, usted decía, le gusta y le llama la atención de que Bucaramanga tenga proceso, que son muy contados los equipos en Colombia que tienen proceso. Y sin proceso, pues seguramente no se logra llegar a ser grandes, porque eso es sin lugar a dudas que eso es lo que da al final la posibilidad de ser un equipo grande en cualquier parte del mundo, diría yo. Claro, claro, o sea, si vamos al caso puntual de Bucaramanga, supe hace unos años de que
ya no tiene el proceso, o sea, no tiene una base de, de formar jugadores para llegar a la primera. O sea, tengo entendido tampoco que tiene un equipo así de reserva como tal. Acá en Argentina, eh, haciendo el paralelo, acá en Argentina es algo que empieza desde el baby fútbol, desde los 5 años, Ujú. hasta más o menos hasta los 18 y 19 años. Entonces, uno a veces dice, pero ¿por qué no está preparado? No, bueno, acá viene un jugador que está formado desde los 5 años. Entonces, tiene casi, desafortunadamente es una carrera que entran muchos y llegan muy pocos. Entonces, la competencia es fuerte. Y bueno, con el aspecto Atlético Bucaramanga, me gustaría que cambiaran la visión del deporte ahí, específicamente del fútbol. O sea, si queremos hablar como club como tal, bueno, tiene que tener todos esos espacios, o sea, espacios de donde puedan fomentar el desarrollo como tal, no solamente en el fútbol, también en el baloncesto, como todo. O sea, acá los clubes en Argentina, digamos donde yo estoy, tiene formación en ajedrez, en boxeo, en baby fútbol, en baloncesto, voleibol y varios deportes. Y si vamos a clubes más grandes, tienen mucho más deporte. Entonces, me gustaría que ese modelo también se llevara a Bucaramanga, porque la región lo da. Tiene una ciudad hermosa, primero, tiene hinchada, una infraestructura que es muy importante y lo más importante, tiene pasión, tiene que la gente le gusta. Entonces, volver a llevar a la gente al espectáculo sería ideal para el deporte santandereano. También dijo usted que hay material, y es cierto, de aquí han salido dos, tres, cuatro jugadores muy importantes para el fútbol profesional colombiano, entre esos los más recientes, el último técnico, el Piripi salió de aquí y mire, fue técnico, que al final, pues como sucede con todos los técnicos, ¿no? Las cosas no le funcionan, pasan 3, 4, 5 partidos y chao. Esa es una estrategia que no sé si también se vive en Buenos Aires. A nivel profesional, lo que importa son los resultados, no los procesos. A nivel profesional. Pero eh, lo que importa son los resultados, lo decía Carlos Salvador Vilardo acá, que lo que importa son los resultados. Entonces, lastimosamente, uno tiene que hallar ese proceso o hallar esa idea de que sea al corto plazo. A veces, a veces aquí en Argentina lo que sucede es te dan cierta cantidad de partidos, que se vea que hay una idea y bueno, que se dé. Lastimosamente en Colombia los tiempos son muy cortos. Entonces, cuando son tiempos cortos, tienes que improvisar mucho. Entonces, por ahí, no, digamos, la parte administrativa, digámoslo así, no entiende eso de que todo lleva un proceso. O sea, mover a 11 personas cierta forma, de cierta manera, en el campo de juego, donde, si me meto más específico, donde la hiperventilación, la glucosa en sangre, la parte cognitiva, hacerle tomar toda esa mejor decisión, que todos coordinen y eso lleva un tiempo, no un corto tiempo. Entonces, si quieres tener algo al corto plazo, creo que estamos mal. Tiene toda la razón, Felipe. Hay que hacer un proceso. Ya lo decía usted y se ha visto, por ejemplo, aquí en varios equipos hoy en Colombia que están haciendo proceso y poco a poco se han visto resultados. Han salido incluso jugadores que se han podido vender y que es un motivo pues de sustentación para el equipo y de eh, digamos, como de esperanza para quienes quieren llegar a ese equipo. Sin lugar a dudas, sin proceso, Felipe, no hay forma de que podamos evolucionar. Claro, los técnicos no, en este caso los directivos, como el caso de Bucaramanga, eso no lo han dicho mis colegas en la ciudad de los parques. Al presidente lo único que le gusta es que le llegue la plata
de los derechos de televisión y con eso está más que feliz y contento. A ellos dicen los colegas, a mí no me consta porque no he hablado con él, que a él no le interesa en ningún momento el proceso y es una lástima. Felipe, lo que queríamos era saludarlo, felicitarlo por esa constancia, porque no es fácil estar en un equipo de esas características y estar haciendo lo que está haciendo. ¿Qué jugadores, si los puede dar, tiene usted como en mira para poder decir, estos dos, tres jugadores van a estar de pronto en la profesional del equipo? Aquí que, dicho sea de paso, su equipo está en la primera C, ¿no? En estos momentos. Nosotros jugamos la juvenil B, la primera B, en las juveniles, ¿no? La profesión, o sea, acá todo depende de los juveniles, digamos, toda la competencia AFA, depende del primer equipo. El primer equipo se milita en la primera C, que sería más o menos la cuarta categoría. O sea, acá hay 7 categorías, estamos en la cuarta. Y este año, pues, digamos, Tenemos contacto a esta hora con Felipe Pita Rueda, el bumangués que está al frente de un equipo en Buenos Aires. Hemos tenido una pausa en el video con él, pero espero que ustedes nos estén escuchando. Vamos a intentar retomar con Felipe para decirle que nos sentimos muy contentos, muy orgullosos que un bumangués haga patria en Buenos Aires, en una ciudad tan difícil que, por ejemplo, hoy podemos constatar que pese a tanta hinchada que hay de fútbol, los estadios en este Mundial Sub-20 han sido como normalito, ¿no? Porque eso es pan de cada día. Felipe, en el momento en que se nos fue, aproveché para hacer un resumen chiquitico de que, por ejemplo, ahorita que estamos en el Mundial y los estadios no son a reventar, normal, ¿no? Porque eso es lo que tienen ustedes, estadios a cada rato, por cada lado. claro, ¿no? Y también los horarios son horarios laborales, ¿no? Así que Sí, son sí, sí. difíciles. Pero digamos, los equipos suramericanos han estado apoyando porque he visto que ha tenido afición Uruguay, bueno, Uruguay son vecinos de nosotros, Sí. Brasil, Ajá. la misma Colombia, porque compatriotas se han ido Ajá. hasta de La Plata y conozco varios casos de que se han ido. Argentina, bueno, Argentina es por lo que genera la expectativa, así que bueno, es importante, digamos, todo este acompañamiento que a veces se da. Bueno, de escucharte decir lo del Bucaramanga, que, o sea, a ver, el fútbol es un negocio, eso Ajá. no hay que Tapar el sol con las manos, diría yo, ¿no? Porque como bien lo dice usted, es un ser negocio y coherente, hay que ser íntegro, hay que ser coherente. Y entonces, yo creo que tenemos que en Bucaramanga o en los equipos que no son los habituales, tienen que sacarse la mentalidad de que el dinero no se genera con la entrada, del estadio a la cancha, sino se genera es con la venta de jugadores, con el total, marketing del equipo, con la venta de total. camisetas, o sea, generar como que voy a Bucaramanga y bueno, vamos a conocer no sé, un museo, como acá todos tienen su museo y tienen las figuras referentes. Hay que cambiar ese pensamiento de que no solamente con la entrada es que vamos a generar o con derechos televisivos, como bien se dice por ahí, sino también generar como esa parte del turismo, digámoslo también, cuando va la gente a Bucaramanga, digan, bueno, voy a conocer el estadio de Bucaramanga, vamos a conocer el espacio, vamos a conocer la historia del club, vamos a conocer, eso es lo que hay que fomentar, de que bueno, de que mira que está jugando un canterano del Bucaramanga, está jugando en el Mundial Sub-20, ese es digamos, el pensamiento que me gustaría llevar allá en Colombia, Uh -huh. a Bucaramanga. Entonces, es cambiar esa mentalidad, es hacer ese proceso para que verdaderamente vean rentable, digámoslo así, eh, con el fútbol, con la venta de jugadores. Eso es.
Pues Luis Felipe, solamente nos resta agradecerle su amabilidad porque usted ha tenido hoy una pausa en su trabajo, justamente en este horario, y dijo, no, pues vamos a hacer, podíamos haber grabado la entrevista, pero preferíamos hacerlo como en vivo para tener este contacto y decirle que nos sentimos nuevamente muy orgullosos de su trabajo, nos sentimos muy contentos porque un bumangués está haciendo patria y que solamente nos resta que con el tiempo usted sea técnico del equipo Atlético Bucaramanga. No descartemos esa posibilidad, Luis Felipe. Es el sueño y es la meta, así que estamos, como te digo, estamos generando la oportunidad, estamos Bueno, construyendo. ¿cómo, para concluir ya y para finalizar, cómo está viendo a Colombia, Luis Felipe? ¿Nivel selección o nivel... En este momento, la sub-20. La sub-20 sí, tiene Asprilla, es un jugador muy interesante. La verdad veo que está muy sólido anímicamente. Puertas también, es un jugador que es muy interesante. Y esto es lo que sirve, esto es para tener una base para ir llevándolos a la selección de mayores, Sí, para señor. mirar un mundial del 2030, 2034, así que estamos generando, tenemos una buena base y esperamos acompañar esa base con las mayores también. Así que la verdad veo un equipo muy sólido. Ajá. Yo le había hecho una pregunta en el momento que se pixeló Ah, la imagen y era de los dos o tres jugadores que usted cree que puede salir de su equipo de excursionistas a la profesional. Digo, ya, mira, un mejor plan. sí, no, mira, tengo un jugador que llama Benjamín Encinas. Está entrenando con la reserva, con 15 años ya está entrenando con las reservas, se está Ujú. fogoneando y obviamente es nuestro jugador estrella, porque la diferencia física que tiene, primero que todo porque ya tiene roce con la reserva, que son jugadores de 20 años, 22 años, ya tiene, para tener 15 años ya está teniendo un roce bastante fuerte y ese estímulo que se le genera, él ve ya el fútbol de otra forma. Entonces en la categoría de él, que es la séptima, eh, se nota que saca la diferencia, tanto en lo técnico, lo táctico, en lo cognitivo, y cuando lo van a chocar es más fuerte, así que la verdad es un jugador que lo estamos acompañando para que llegue. Y tenemos dos más que ellos, bueno, ellos sí, en la parte física están un poco a su edad, 15, 16 años, pero son personas que son muy inteligentes y, digamos, tienen el acompañamiento familiar, que es lo importante también, la parte socioafectiva, que se llama Juan Ignacio Cortiñas, que es un jugador que juega enganche, que se volvió a implementar aquí en Argentina, el jugador enganche, el famoso 10. Y tenemos un volante 5 que se llama Matko Hansovic, que es de origen, o sea, es de descendencia croata, es argentino, pero es de descendencia croata. Y también es un jugador que es muy interesante, que también lo están acompañando y próximamente lo van a estar haciendo fogonear también con la reserva para que ese estímulo se note en su categoría y que obviamente llegue al acompañamiento, con el acompañamiento que nosotros le estamos dando, para que futuramente llegue a la primera. Pues Luis Felipe, como le decía, muchas gracias por su amabilidad, por su tiempo y solamente nos resta desearle muchísimos éxitos en esa difícil carrera de ser técnico del fútbol y más concretamente en la Argentina. Esperamos verlo cuando tenga la oportunidad de venir a Bucaramanga a visitar a su familia nuevamente y tomarnos un café colombiano. Luis Felipe, muchas gracias. Bueno, que tengan buena tarde, saludos a todos y gracias por la invitación. No, usted muy amable. Y a quienes nos acompañaron, gracias. Este es un prospecto para tener en cuenta en el fútbol profesional colombiano. Mil gracias.